Mis estimados estudiantes de Derecho Procesal, buen o común estado, espero que se encuentren muy bien y que todos estén muy atentos viendo este video para colaborar un poco en el desarrollo de esta materia que, como ustedes se han dado cuenta, hay muchas cosas que debemos hablar y muy poco tiempo para desarrollar toda la temática referente al derecho procesal. Por lo tanto, les pido un favor que al momento de ver este video tengan en cuenta que deben tener a su disposición un código general del proceso para que vayamos viendo el tema que voy a desarrollar el día de hoy. Bueno, hoy quisiera hablarles a ustedes, mis amigos, de las excepciones previas y el trámite de las excepciones previas, que está reglamentada en los artículos 100 y siguientes del Código General del Proceso. En consecuencia, voy a desarrollar toda la temática en este video y quisiera que ustedes, cuando ya estén en presencia mía, me pregunten todas las dudas que tengan respecto a lo que voy a hablar a lo largo de estos momentos. ¿Listo? Bueno, partamos de una idea. ¿Qué son excepciones? Las excepciones son un medio de defensa que tiene el demandado en donde en el proceso judicial, en el ejercicio del derecho de contradicción, el demandado puede, ya sabemos nosotros, contestar, no contestar, allanarse o reconvenir. Y en la contestación de la demanda se puede proponer dentro de la contestación excepciones de mérito o en escrito separado, como dice el Código General del Proceso, excepciones previas. Entonces, como son mecanismos de defensa, las excepciones en general, estos mecanismos de defensa o medios de defensa van a atacar, bien sea la regularidad formal del proceso o las pretensiones que tuvo el demandante en su demanda. Cuando hablamos de excepciones, entonces siempre va a intentar ¿qué? Enervar o dilatar o terminar con el proceso judicial. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo que las excepciones son aquellos mecanismos que tiene el demandado en el proceso para defenderse, voy a hacer alusión aquí a las excepciones previas. Sabíamos nosotros que se interpone la demanda, se admite la demanda por parte del juez, procede la etapa de notificación y luego viene la contestación de la demanda y en escrito aparte el demandado propone excepciones previas. Las excepciones previas, como atacan la regularidad formal del proceso, se entiende que son como un filtro que tiene el demandado respecto de toda la actuación que se ha surtido hasta este momento y que el juez, en vez de inadmitir o rechazar la demanda, que son las opciones que tenía aquí en esta etapa del estudio de la demanda, ¿qué hizo? La admitió. Pues el demandado puede, como excepción previa, atacar las causales de inadmisión o de rechazo, entre comillas. ¿Para qué? Para llegar y enervar la pretensión del demandante en cuanto a la forma del proceso judicial. ¿Perfecto? Entonces, vamos a ver cuáles son las excepciones previas consagradas en el Código General del Proceso y vamos a explicarlas someramente cada una de ellas. Entonces, el artículo 100 del Código General del Proceso nos dice que nos enseña un listado taxativo de las mismas y allí dispone que solamente podrá proponerse al momento de contestar la demanda y en escrito aparte las siguientes excepciones previas. Y nos dice, falta de jurisdicción o de competencia. Ojo con esto. La falta de jurisdicción y de competencia es una causal de ¿qué? De rechazo de la demanda. ¿Qué indica ello?
que el juez, en vez de haber rechazado la demanda, la admitió y el demandado podrá proponerla como excepción previa. Acordémonos que jurisdicción es el poder y el deber que tiene el Estado para administrar justicia, y como ese poder y el deber es uno solo, entonces hacemos referencia a que la jurisdicción que habla aquí la detenta ¿quién? El Estado. Pero esa jurisdicción también se ha ramificado en diferentes tipos de jurisdicciones, eso ya lo hablamos en clase: jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa, jurisdicciones especiales, jurisdicción constitucional, ¿sí? Jueces de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la ordinaria está la jurisdicción civil, laboral, familia, agraria, penal, ¿sí? Entonces, si un juez carece de jurisdicción, tendría que remitirse ese expediente ¿a dónde? A la jurisdicción competente. ¿Se acuerdan de esa situación? La competencia es la atribución que el Estado le da a determinado funcionario. ¿Para qué? Para poder conocer y tramitar un proceso judicial y resolverlo. Es decir, la competencia es la especie y la jurisdicción es el género, puesto que la competencia va en cabeza ¿de quién? De los jueces. En este orden, también debemos tener en cuenta que ¿qué pasa si el demandado no alega como causal de excepción previa alguna de estas numerales e intenta buscar la forma de nulitar el proceso posteriormente? Pues ¿qué sucede? El artículo 102 del Código General del Proceso nos dice que si el demandado no alega como causal de excepción previa alguna situación que ya se configuró de las que están señaladas expresamente en el código, pues ¿qué sucede? No va a poder proponer esta causal como una nulidad, a menos que se trate de una situación de nulidad insaneable. Ojo con esto. ¿Por qué les hago referencia a esta situación? Porque si ustedes van a ver el régimen de nulidades, que está en el artículo 132 o 133 y siguientes, me esperan un momento muchachos y lo verificamos, del Código General, nos vamos a encontrar que 132, que la falta de jurisdicción es una causal de nulidad insaneable. Eso quiere decir pues que el demandado podría alegarlo como causal de excepción previa o posteriormente, o el juez se va a dar cuenta de esa situación y podría declararla oficiosamente. Pero en la falta de competencia nos tenemos que remitir a los factores de competencia. Son 5: factor objetivo, subjetivo, funcional, de conexión o conexidad y territorial. Si el demandado alega, por ejemplo, no alegó la falta de competencia por factor territorial, entonces no la alegó el demandado como excepción previa, el proceso sigue su curso y luego, ya finalizando el mismo proceso, quiere alegar esta situación como una excepción, pues ¿qué sucede? Según el artículo 102 ya no lo podrá alegar y se entiende que esta causal de excepción fue ¿qué? Saneada, y por lo tanto el juez a partir de aquí adquiere competencia plenamente y puede ¿qué? Proferir un fallo sin tener ningún inconveniente. Solamente existen 2 causales de falta de jurisdicción que son insaneables. Ojo con esto: la falta de competencia por el factor subjetivo y la falta de competencia por el factor funcional. Las demás causas, las demás razones de falta de competencia se sanean. ¿Qué quiere decir? Que si no se sanean en esta oportunidad, ya el juez adquiere totalmente competencia. Perfecto. Sigamos. Entonces, segundo, la segunda causal que está establecida en el Código General del Proceso como excepción previa es el compromiso y la cláusula compromisoria.
compromiso y cláusula compromisoria. Vamos a ver. Sucede que existe un contrato celebrado entre el señor A y el señor B. El contrato se está ejecutando normalmente, ¿sí? Este contrato tiene un valor de 1.000 millones de pesos. Perfecto. Sucede que por X o Y motivo hubo un incumplimiento del contrato y el señor A tuvo inconvenientes con el señor B y por lo tanto quieren demandar. Entonces, este es un contrato común y corriente, sin ninguna cláusula especial ni nada por el estilo. ¿Qué indica esta situación? Si es de contrato civil, si es un contrato de naturaleza civil, pues el señor A tendría que demandar a B, ¿a dónde? Ante la jurisdicción civil ordinaria, porque es el juez competente y el juez natural para estos casos. Ahora bien, ¿qué sucedería? ¿Qué pasa? Entonces la regla general establecida en la legislación vigente es que todos los procesos judiciales se deben tramitar ante ¿quién? Ante la jurisdicción ordinaria del Estado. Pero ¿qué pasa? Puede suceder que A y B al momento de celebrar el contrato dispongan que no quisieran que sea resuelta alguna eventual controversia por la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque el juez civil municipal o el juez civil de circuito, en este caso, pues puede ser que se demore mucho en resolver y en dar un concepto respecto de el caso que le plantean o el conflicto que se señala aquí. Y además de todo que si llega y gana alguna X, o bueno, aquí A o B gana el proceso, pues existe el recurso de apelación y en últimas el recurso de casación. Por lo que resultaría muy engorroso llegar y demorarse tanto tiempo en resolver un asunto, sobre todo en una cuantía tan alta como los 1.000 millones de pesos que supuestamente estamos colocando aquí. Por lo que la misma legislación permite establecer una cláusula, por ejemplo en el contrato, en donde se disponga que las partes de común acuerdo indica que si en el caso eventual en que exista un problema, un inconveniente, un litigio, las partes van a renunciar a acudir a la jurisdicción ordinaria y en su lugar será competente la jurisdicción arbitral. Es decir, ¿qué son el compromiso y cláusula compromisoria? Es la posibilidad que otorga el Estado a las partes. ¿Para qué? Para que en el evento en que se celebre un negocio jurídico, un contrato, un acuerdo, ellas puedan pactar, renunciar de común acuerdo a la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción normal, la que va a realizar este proceso, y a su turno acudan a la jurisdicción arbitral, que es otra nueva jurisdicción diferente. ¿Me expliqué más o menos? ¿Cuál es la diferencia entre compromiso y cláusula? Pues la cláusula compromisoria surge o se pacta antes de que exista cualquier problema, cualquier incertidumbre, cualquier discusión. ¿Qué quiere decir ello? Que durante la celebración de este negocio jurídico las partes establecieron una cláusula que se llamará cláusula compromisoria, ¿sí? O puede ser que en la ejecución del contrato todavía no exista ningún inconveniente entre ellos y después, ¿qué hagan? Después hagan una atrocidad al negocio o acuerden en un documento privado y posterior pactar una cláusula compromisoria. ¿Por qué? Porque no ha existido problema o litigio. ¿Qué quiere decir ello? Que esta cláusula compromisoria puede aplicarse o puede no aplicarse. Si ambas partes llegan en el contrato, lo cumplen de común acuerdo y no va a haber ningún inconveniente, entonces la cláusula compromisoria nunca cumplió su objetivo o nunca fue utilizada.
¿Qué sucede con el compromiso? El compromiso surge cuando ya el pacto para acudir a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción arbitral, es posterior al inicio de la controversia. Me explico. Sucede que A y B celebraron el contrato por los 1.000 millones de pesos. Este señor A cumplió totalmente la obligación, está ejecutando sus prestaciones, y B es el incumplido. A, si no se pactó ninguna cláusula especial, pues A tendría obligatoriamente que acudir ante la jurisdicción ordinaria. ¿Perfecto? Ya en la demanda, ya instaurado el proceso judicial, ya en el litigio, B se comunica con A, diciéndole: ya tenemos el problema, ya existe la controversia entre nosotros, tú consideras que yo fallé y yo considero que tú eres el que me debe, pero renunciemos de común acuerdo en este momento del proceso judicial, renunciemos al proceso ordinario y acudamos a la jurisdicción arbitral. Eso se conoce como compromiso. Entonces, la conclusión es esta: la cláusula compromisoria y el compromiso son figuras jurídicas establecidas en la legislación para que las partes, de común acuerdo, renuncien a acudir a la jurisdicción ordinaria y en su turno acudan a la jurisdicción arbitral, y con estas situaciones, con estas dos figuras jurídicas, la jurisdicción arbitral va a tener plena competencia para conocer el asunto. ¿Qué es la jurisdicción arbitral? Es una jurisdicción especial que generalmente la manejan o está en cabeza de ¿quién? De las cámaras de comercio o de centros de arbitraje especializados en ese sentido. Pero esta jurisdicción arbitral es una jurisdicción totalmente pagada. ¿Qué quiere decir? Que mientras la jurisdicción ordinaria tiene como uno de los principios de la misma ser gratuita, pues entre comillas gratuita porque la verdad no es así, la jurisdicción arbitral sí tiene como esencia que siempre va a ser una jurisdicción que va a ser subpagada por las partes que solicitan acudir a la misma. Entonces, una vez se acude a la jurisdicción arbitral, se tiene que instaurar la demanda ya, y el juez ordinario perdería competencia. Es decir, la excepción previa de compromiso, cláusula compromisoria, tiene que alegar al demandado para que pierda jurisdicción y competencia este juez y la acuda a la jurisdicción arbitral. Como yo les decía, los árbitros son pagados. Entonces, ¿qué va a pasar? El centro de arbitraje va a nombrar un secretario, y el secretario va a verificar si reúne o no las condiciones. ¿Para qué? Para que se pueda acudir a esta jurisdicción. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de acudir a la jurisdicción arbitral? Primero, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se supone que la jurisdicción arbitral va a tener una duración máxima desde que se instala el arbitramiento de 6 meses, que se pueden prorrogar hasta por 6 meses más. Esa es una ventaja muy grande, mientras que en la jurisdicción ordinaria, pues como ya hemos visto, existen unos términos de duración del proceso, pero en realidad todavía estamos, la administración de justicia en este sentido todavía está muy distante a verificar la celeridad de la jurisdicción arbitral. Adicionalmente a ello, se puede nombrar, las partes pueden nombrar 1 o 3 árbitros. ¿Quiénes son los árbitros? Personas de honorable reputación que están adscritos al centro de arbitraje y que van a fungir como jueces. Es decir, los árbitros son
particulares que van a desempeñar una función pública en un caso determinado. ¿Cuál es esa función pública? La de administración de justicia. Entonces, las partes pueden solicitar que se nombre un solo árbitro, que va a ser un solo juez, o 3 árbitros. Obviamente que desde que se instala el arbitramiento, el centro de arbitraje y los árbitros van a cobrar sus honorarios, y todas las actuaciones que se realicen allí, todos los requerimientos que se quieran realizar o todas las diligencias que se deban realizar durante todo este proceso van a ser pagadas ¿por quién? Por las partes interesadas. Otra situación que vale la pena mencionar es el tipo de arbitramiento que se puede realizar. El arbitramiento puede ser un arbitramiento en derecho, en equidad y un arbitraje técnico. Las partes pueden ponerse de acuerdo y decir si el arbitramiento va a ser en derecho, en equidad o técnico. En derecho, obviamente, que los árbitros tendrán que ser abogados, de lo que les estaba diciendo, de una reputación muy amplia. Generalmente los árbitros han tenido grandes cargos durante su vida profesional y pues van a resolver conforme al ordenamiento jurídico vigente. En equidad, este tipo de arbitramiento no necesariamente los árbitros, cuando estamos en este caso, no van a ser abogados, y la decisión que adopten pues obviamente no va a ser la que diga las normas jurídicas vigentes sobre el ordenamiento jurídico, sino la que consideren más justa o equitativa. Y el arbitraje técnico pasa cuando se nombra a personas expertas en una materia, en una profesión, en un oficio, que conocen del problema jurídico planteado, o bueno, problema planteado, y conforme a su ciencia, a su técnica o a su arte, van a desarrollar o van a dar un concepto positivo o negativo, o van a fallar. Me explico. Sucede que una constructora va a hacer un edificio, no sé, de 15 pisos, hablamos de mucha plata, y la constructora contrata para este fin a una firma de ingenieros. La firma de ingenieros se va a encargar de la estructura del edificio, mientras obviamente la constructora va a hacer la parte de obra. Se hace un contrato entre la constructora y la firma de ingenieros. Hasta ahí vamos bien. Lastimosamente ese edificio colapsa y pues se genera pérdida para la constructora y para los inversionistas del mismo edificio. Se van al contrato y encuentran que existe una cláusula compromisoria. En la cláusula compromisoria se dice que quien va a fungir como árbitro no va a ser ni un abogado, porque los abogados no conocen de estructuras, de cimientos, de ingeniería. Tampoco va a ser personas que van a fallar en equidad, sino que van a ser personas técnicas. En este caso pongamos el evento que sean arquitectos, ingenieros o personas dedicadas a la construcción, para que ellos sean los que rindan el concepto y en últimas tomen la decisión de fondo. Ese se llamaría un fallo técnico. ¿Me expliqué? Espero que sí. Otra situación importante de esa, entonces, quien decide con qué tipo de arbitramiento se va a acudir, será ¿quién? Las partes. Las partes contratantes al momento de suscribir el compromiso o la cláusula compromisoria. Otra situación importante que debemos tener en cuenta es que finalmente, después del tiempo que se vaya a llevar a cabo el proceso arbitral, los árbitros deberán tomar una decisión. Esa decisión se conoce con el nombre de laudo. El laudo arbitral tiene el mismo efecto de una sentencia judicial para fines legales, ¿sí?
Respecto del laudo arbitral, tengo que decirles que, como tiene el mismo efecto de una sentencia, hará tránsito a cosa juzgada y será de obligatorio cumplimiento acatar lo que se haya dicho allí. De lo contrario, se podía acudir a la jurisdicción ordinaria para instaurar el proceso ejecutivo respectivamente. Ahora bien, la única forma para atacar un laudo arbitral sería mediante un recurso que se llama recurso de anulación. Este recurso de anulación solamente es procedente para fallos en derecho. ¿Sí? Y dependiendo de la cuantía de las pretensiones, quien va a conocer este recurso de anulación, bien será los tribunales superiores de distrito judicial o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la cuantía. ¿Qué quiere decir? Que el recurso de anulación es un recurso totalmente excepcional en materia arbitral. También se ha sido procedente la acción de tutela cuando el laudo ha violado algún derecho fundamental o cuando se ha ido en contra del ordenamiento jurídico o ha existido una vía de hecho respecto de la decisión del árbitro. Pero en regla general serían esas las situaciones que tenemos que hablar respecto de la jurisdicción arbitral, que es una jurisdicción muy buena, muy rápida, eficaz, pero es costosa y por eso la gente prácticamente no acude sino cuando las cuantías son muy altas. Tengo que también informarles una situación en este sentido. Sucede que ¿qué sucedería si los señores A y B, contratante y contratista, tienen una discusión, pelea, A demanda ante la jurisdicción ordinaria, instaura la demanda del señor A ante la jurisdicción ordinaria. El juez, al momento de hacer el estudio de la demanda, es decir, al momento de admitir, inadmitir o rechazar, se da cuenta que el contrato tiene una cláusula compromisoria. La pregunta sería, ¿qué actitud debe asumir el juez respecto de que en este contrato tenga una cláusula compromisoria y A haya acudido ante la jurisdicción ordinaria en vez de acudir a la jurisdicción arbitral directamente? Pues para ese efecto tenemos que acudir a lo que dispone el artículo 90 del Código General, parágrafo primero, en donde textualmente dice: la existencia de pacto arbitral no dará lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva. ¿Qué quiere decir ello? Pues que si el juez se encuentra que existe una cláusula compromisoria o un compromiso al momento de admitir la demanda, tiene que admitirla. ¿Por qué? Porque esta cláusula compromisoria y compromiso es un acuerdo entre A y el señor B. Si A está instaurando la demanda, se debe entender que instauró la demanda ante el juez ordinario, pues se infiere con ello que se está renunciando por parte de A la cláusula compromisoria. Y esto no da lugar a que el juez pierda competencia. El juez tiene que admitir la demanda, darle traslado al demandado, y el demandado, si lo tiene a bien, alegar como excepción previa la cláusula compromisoria respectiva, para que allí el juez la decrete y termine el proceso judicial. De lo contrario, ¿qué pasará? Si B no alega la excepción previa correspondiente, se entiende que el B también ha renunciado a la cláusula compromisoria y por lo tanto el proceso debe seguir su curso. Y posteriormente B ya no va a poder alegar ninguna causal de excepción respecto de esto, ni nulidad. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del artículo 102, que si no se alega en el respectivo hecho, ya queda saneada la situación. Bueno, ahora bien, quisiera hacer una acotación general
de las diferencias que existen entre arbitramiento y conciliación, que son figuras totalmente diferentes. En primer lugar, veamos que la conciliación es un mecanismo o un método de solución de conflictos de forma alternativa, mientras que el arbitramiento es una jurisdicción como tal. ¿Quiénes intervienen en la conciliación? En la conciliación van a intervenir el querellante o convocante, el querellado convocado y el conciliador. Mientras que en el arbitramiento van a intervenir el demandante, el demandado y el árbitro, o los árbitros, porque puede haber uno o tres árbitros. Adicionalmente a ello, debemos decir que la conciliación se manifiesta, en los acuerdos que se llegan a la conciliación se plasman en una acta de conciliación, mientras que la decisión adoptada por los árbitros queda consignada en un laudo arbitral. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta que en la conciliación el conciliador es un mediador. Nunca va a poder resolver o dar una decisión o tener una decisión respecto de nada, porque la función del conciliador es proponer fórmulas de arreglo para dirimir un conflicto, mientras que el arbitramiento sí es una jurisdicción como tal y por lo tanto sí se requiere de una decisión por parte del juez. Y en este caso, ¿quién es? El árbitro. Y la decisión adoptada por el árbitro es de obligatorio cumplimiento para las partes. Eso no es una simple referencia o un simple concepto o una simple opinión. Eso es una sentencia judicial. A grosso modo es lo que teníamos que hablar de cláusula compromisoria y compromiso. Veamos la otra causal de excepción previa que consagra la legislación civil. Inexistencia del demandante o del demandado. Ojo con esto. El demandante o el demandado para poder ser parte del proceso debe existir. Existir no solamente como persona, sino como sujeto de derecho. Eso lo hablamos cuando hicimos alusión a los presupuestos procesales al inicio de mi materia. Como tal, puede pasar que el señor Juan Pérez acuda a una cafetería La cafetería es de propiedad de Pepita. Perfecto. La cafetería tiene el nombre El Buen Sazón. ¿Listo? Juan almuerza en esta cafetería, come algo en la cafetería y por X o Y motivo Juan se enferma producto de la comida que recibió allí. Luego de ir al médico, Juan se incapacita y esto genera un tipo de responsabilidad civil. Juan va a demandar a la cafetería. El abogado de Juan instaura una demanda en contra de la cafetería El Buen Sazón y dicen acá que la cafetería es la que tiene que responder. Cuando nos damos cuenta de esta situación, el juez admitió la demanda, nos damos cuenta de que esta cafetería no es una persona jurídica, sino es un establecimiento de comercio y por lo tanto, si no es una persona jurídica y es un establecimiento de comercio, y si nos vamos al Código de Comercio, nos indica el mismo código que el establecimiento de comercio constituye los activos, los bienes
y demás patrimonio que hace o que genera el funcionamiento de una empresa. Por lo tanto, no tiene personalidad jurídica y no es persona jurídica. En consecuencia, la cafetería, jurídicamente hablando, no existe como tal. Lo que existe es que a Pepita Mendieta, que es dueña de un establecimiento de comercio. Si Juan demanda el establecimiento de comercio, pues estaríamos frente a ¿qué? Frente a la inexistencia de ¿quién? Del demandado. O es como si yo demandara en este momento a una empresa que ya está liquidada o una persona fallecida. Ahí, ¿qué sucede? Pues se configuraría la causal de inexistencia del demandante o del demandado. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Ese tema ya sabemos nosotros muy bien que también hicimos referencia a los presupuestos procesales, y una cosa es la capacidad para ser parte en el proceso y otra la capacidad para comparecer en juicio. Cuando hablamos de incapacidad, hablamos de la incapacidad dispositiva. Ya es cuando, ¿qué? Cuando se adquiere la mayoría de edad, los 18 años, y que esa situación, ¿se acuerdan ustedes? Se presume. Cuando una persona no es capaz dispositivamente, bien sea por razones de edad o por razones físicas o psicológicas, por razones de algún tipo de enfermedad, tiene que estar ¿qué? Debidamente representado ¿por quién? Por el representante legal. Si no comparece el representante legal, pues existiría ¿qué? Indebida representación, o si el incapaz solamente comparece al proceso judicial a demandar o ser demandado, estaremos frente a este tipo de excepción previa. Por lo tanto, cuando hablamos de la incapacidad o indebida representación, hacemos referencia a que tiene que estar debidamente representado, bien sea por el representante legal o por la persona que tenga la atribución con él respecto a eso. Me explico. Juan es tío de Carlos. Carlos es menor de edad. Si Juan es tío de Carlos y Carlos tiene por acá a sus padres, ¿será que Juan va a decir que él es el representante legal de Carlos y va a poder decir que puede otorgar poderes para demandar o ser demandado? Pues la respuesta es no. Estaremos frente a este tipo de excepción previa. Sigamos. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Esta excepción hace referencia a los requisitos formales establecidos en el artículo 82 Código General del Proceso, que ya lo hicimos referencia, ya los requisitos para acumular debidamente pretensiones, que también hace parte de la temática de la demanda en forma y de los requisitos que debe reunir toda la demanda. Entonces, si el juez, en vez de inadmitir la demanda, admitió la demanda, el demandado podrá ¿qué? Decir que faltó un requisito de forma y por lo tanto podrá interponer la causal de excepción respectiva. Hasta este momento hemos visto que son situaciones que el juez pudo verlas inadmitido o rechazado por regla general o en la mayoría de sus casos. En vez de hacer eso, lo admitió y el demandado tiene la oportunidad de corregir o subsanar esa situación alegando la excepción previa respectiva. ¿En dónde? En el término de traslado desde la demanda y en escrito separado. Otra situación, dice acá otra excepción: no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúa el demandante o se cite al demandado cuando ello hubiere lugar. No tener prueba de la calidad en que se actúa. La regla de esta situación es que quien alegue tener u ostentar una condición en el proceso tiene la obligación de ¿qué? De demostrar esa situación.
Me explico. Si en un proceso judicial vamos a decir que A está casado con B, la sola afirmación de B de la existencia del matrimonio o que él es el cónyuge de A no va a servir. Se tendrá que demostrar que la calidad con la que actúa, es decir, ¿con qué? Con el registro civil de matrimonio. O si X va a decir que es hijo de su padre Z, la misma situación. La calidad con que va a actuar en el proceso judicial tiene que estar debidamente demostrada. Esa es una situación totalmente formal. Sigamos. El numeral séptimo dice: haberse dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde. Esta también es una situación que puede ocurrir y sucede cuando el juez admite la demanda instaurada por el señor Carlos Cruz. El señor Carlos Cruz dice: yo instauro una demanda por un proceso verbal de mayor cuantía. El juez verifica las situaciones, los requisitos de la demanda, verifica que no tiene problemas de jurisdicción, de competencia, de que no ha caducado la acción, y ¿qué hace? La admite. Una vez admitida, el demandado podría llegar y contestar la demanda y proponer la excepción previa diciendo: señor juez, usted al momento de admitir la demanda no se percató que el proceso no era de un verbal de mayor cuantía, sino un verbal de menor cuantía. Por lo tanto, usted está dándole el trámite a la demanda de un proceso diferente al que le corresponde. No hacemos referencia en este caso a un problema de ¿qué? De competencia del juez, porque puede suceder que con el trámite que se esté dando cambie la competencia del juez, sino que es el mismo juez competente, pero que este juez, en vez de admitir la demanda por un trámite especial o por un trámite X, lo hizo por el trámite Y. Sigamos, mis amigos. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Esta situación, el pleito pendiente, sucede cuando se está vulnerando un principio, que se llama el no bis in idem. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y sobre el mismo asunto. ¿Qué quiere decir ello, mis amigos? Que si se instaura una demanda entre X y Y le correspondió esta demanda, este proceso judicial, al juzgado primero civil municipal de Popayán, pues la idea es que solamente este juzgado tramite y resuelva el asunto. Es más, le queda prohibido por lealtad procesal a la parte X volver a demandar a Y sobre los mismos hechos y sobre la misma situación. ¿Por qué? Porque ya está en curso un proceso judicial. ¿Qué pasaría si llega esta señora X, vuelve a demandar a Y por las mismas situaciones y esta vez por reparto le corresponde conocer esto al juzgado cuarto civil municipal de Popayán? Entonces, ¿aquí qué sucede? Este nuevo proceso judicial ya sería que ya estaría en curso en ¿qué? En la violación del no bis in idem, y por lo tanto tendría lugar a que Y pueda alegar la excepción de ¿qué? De pleito pendiente, porque ya está tramitándose en el juzgado primero civil municipal. Es más, pudo haber caído en el mismo juzgado el proceso judicial y la misma situación va a pasar. Eso es pleito pendiente. La situación es que el proceso judicial todavía en este juzgado no ha sido resuelta. Eso tengan en cuenta porque es la diferencia entre el pleito pendiente y la cosa juzgada, para que ustedes tengan en cuenta al momento de estudiar la situación de cosa juzgada. Veamos entonces la siguiente sección previa. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Ya vimos nosotros que los litisconsortes
o litis consortium es aquella figura jurídica en donde una o varias personas se componen de una parte. Aquí hacemos referencia al litis consortium necesario, que es aquel en donde todas las personas tienen que estar presentes o habérselas vinculado en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque a todas ellas la sentencia los va a afectar. ¿Sí? Si estamos frente a un litis consorcio cuasi necesario o facultativo, obviamente que esta excepción no tendría cabida, porque esa es una atribución que tienen las partes para vincularse en el proceso judicial. Tengan en cuenta esa situación, mis estimados compañeros. Vamos viendo la otra causal de excepción previa que quería hablarles. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Claro, hay veces que la misma ley va a informar o va a indicar que no solamente se debe vincular al demandante y al demandado, sino a terceras personas. Se me ocurre el caso en procesos de familia, cuando estamos frente a asuntos de menores de edad, se tiene que vincular o citar al Ministerio Público, por ejemplo. O cuando se demanda a alguna entidad estatal, a una entidad de derecho público o a un particular con función pública, se debe notificar o se debe informar esa situación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En este caso, entonces, el demandado, si no se ha hecho eso, el demandado podrá alegar esa situación como excepción previa. Veamos la última, que nos dice: haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Puede suceder que el demandante instauró la demanda en contra de una persona y por X o Y motivo esa no es la persona que se debía demandar. Puede pasar el caso de los homónimos, en donde dos personas se llamen de formas similares o iguales, y ese señor A quería demandar a Pedro Pérez padre, y se notificó finalmente Pedro Pérez hijo. Es decir, es un problema de la notificación de la demanda respecto de la persona que era necesario demandar. Estas, por regla general, estas son las excepciones previas que se puede alegar en un proceso judicial. Espero que haya quedado claro este tema, para que ustedes puedan llegar y tener un conocimiento más importante o más básico de esta materia respecto a esta situación. Ahora sí quisiera hablar otro tema, aprovechando este medio. Quisiera hablar de las excepciones de mérito con resolución anticipada. Ese título, pues, es un título que le coloco yo porque considero que es importante que ustedes sepan a qué hago referencia a esta situación. Para este efecto vamos a acudir a la lectura del artículo 278 del Código General del Proceso, que me permito leerlo en este momento. El artículo 278 pues hace referencia a las clases de providencias. En la primera parte nos dice que son autos, que son sentencias, y en el inciso tercero del mismo artículo dice: en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcial en los siguientes eventos. Ojo, aquí también entonces el código va a analizar o va a disponer cuándo el juez puede dictar sentencia anticipadamente, y habla de una sentencia total o una sentencia parcial. Dentro de estos numerales pienso yo que están las excepciones de mérito con resolución anticipada, que cuando lleguemos allí voy a explicar más o menos bien. Solamente quisiera hacer alusión nada más a los dos primeros numerales y ya profundizar en el tercer numeral que habla aquí.
Dice, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sean por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Ojo, esto quiere decir que si en el proceso judicial va corriendo, va tramitándose en legal forma, y las partes de común acuerdo solicitan al juez que se termine el proceso judicial por X o Y motivo, pues podrán realizarlo y es válida esta situación. Entonces sería válido que el juez pueda llegar y terminar anticipadamente el proceso cuando las partes lo soliciten, o bien de común acuerdo, o el juez puede informar a las partes que ya tiene los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión y considera que no es conveniente seguir el proceso judicial. Entonces le informar a las partes que le autoricen dictar sentencia judicial. Ojo, el juez no puede pretermitir ninguna instancia procesal si no existe ¿qué? Acuerdo de las partes que lo autoriza a esa situación. Segundo, cuando no hubiere pruebas por practicar. Claro, si el juez ya no tiene ya se evacuaron todas las pruebas procesales necesarias, pues lo que tendría que hacer este juez, ¿qué es? Abrir etapas de alegatos y dictar sentencia judicial, a pesar de que esté en la instancia que se encuentre, porque puede pasar que sean muy pocas pruebas las que se hayan decretado o practicado y no se requiere alargar más el proceso judicial. Y la tercera es la que yo voy a hacer referencia a las excepciones de mérito con resolución anticipada, que nos dicen: cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva, y la carencia o la falta de legitimación en causa. Entonces, estas excepciones que estamos viendo acá ya no son excepciones previas. Anteriormente, en el anterior código, se conocían estas excepciones como mixtas, pero bueno, estas ya cambiaron en el código general y sí son excepciones de mérito. Pero cuando el juez la encuentre probada cualquiera de estas excepciones, pues la obligación de él es que no esperar a que se verse todo el proceso judicial, sino que profiera sentencia anticipada. Entonces vamos a hacer alusión a cada una de ellas, a ver más o menos, a grosso modo, lo que significa la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva y la carencia o la falta de legitimación en la causa. Entonces, vamos a ver. Cosa juzgada. La cosa juzgada no es solamente o no hace solamente referencia a la sentencia judicial. La sentencia judicial en sí es la providencia. La cosa juzgada puede ser el efecto jurídico que da una providencia cuando ya no se pueda interponer ningún recurso. Es una figura jurídica. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, voy a borrar esta parte de mi tablero que ya no tengo como espacio para explicarles a ustedes qué es lo que quiero indicarles. Teóricamente hablando, existen dos tipos de cosa juzgada en materia civil, porque no me van a hablar de la cosa juzgada constitucional, que es otra materia, muy importante por cierto, pero no estamos allí. La cosa juzgada puede verse como una cosa juzgada formal o una cosa juzgada material. ¿Cuándo estamos frente a la cosa juzgada formal? La cosa juzgada formal sucede cuando el juez profiere una providencia
y esta providencia tiene el alcance de acabar con el proceso judicial, de enervarlo. Pero allí el juez no ha resuelto de fondo el proceso o el litigio. Se acaba, ¿por qué? Como su nombre lo indica, porque sucedió alguna situación de irregularidad formal que terminó con el proceso judicial y que acabó con las pretensiones del demandante, pero sin embargo no resolvió de fondo el proceso. ¿Qué indica ello? Como se acabó el proceso por una situación formal, de puro trámite, de pura formalidad, ello indica que este juez termina con el proceso y la parte podrá ¿qué? Volver a interponer la respectiva acción judicial. Es el caso, por ejemplo, de la llamada excepciones previas. Cuando una excepción previa tiene la virtualidad de acabar con el proceso judicial, prospera alguna de las excepciones vistas, y esta excepción que prosperó termina con el proceso judicial. Ejemplo, un compromiso o una cláusula compromisoria. Terminó con el proceso, acabó. Ya no puedo interponer recursos sobre este mismo proceso judicial, pero ¿qué sucede? La parte puede ¿qué? Volver a instaurar otra acción ante, pues en este caso, el Tribunal de Arbitramiento, para volver a verificar o a estudiar las mismas situaciones respecto de esta controversia judicial. Esta cosa juzgada formal no hace referencia en lo que dice el artículo 278. La cosa juzgada como tal es la cosa juzgada material. El profesor Davis Echandía nos enseñó que la cosa juzgada material es aquella situación jurídica resuelta en un proceso judicial por parte del juez que tiene la virtualidad o el alcance de terminar con el proceso judicial, ya que el juez ha resuelto de fondo una circunstancia sustancial de la materia. Y esta situación, ¿qué pasa? Ya cuando ya se ha resuelto de fondo por una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, quiere decir que ya está la providencia debidamente ejecutoriada. ¿Qué indica ello? Que fue debidamente notificada a las partes y que fue debidamente surtido el término para la posibilidad de interponer algún recurso judicial. Por lo tanto, si existe una sentencia o una providencia judicial, esa providencia en sí no ha hecho tránsito a cosa juzgada. La cosa juzgada es el efecto que sucede cuando ya ha sido notificada y ejecutoriada la providencia, y esa sentencia o esa providencia ha resuelto una situación de fondo en el litigio. Ahora bien, esta cosa juzgada material, porque la formal ya vamos viendo que no nada más es una cosa juzgada que no impide volver a instaurar otro proceso judicial. Esta cosa juzgada material tiene tres características importantísimas que ustedes deben siempre tenerlas en cuenta. La primera, que se vuelve la providencia con cosa juzgada material es inimpugnable, intangible y coercible. Esas son las tres características que se generan cuando hay cosa juzgada material: que la providencia sea impugnable, intangible, coercible. Inimpugnable, ¿qué quiere decir ello? Que una vez la providencia ha hecho tránsito a cosa juzgada, ninguna autoridad, ni superior ni de otra índole, puede modificar o puede atacar la providencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada. Es decir, ya no se puede interponer ningún recurso judicial. Ya lo que fue quedó ahí plasmado y nadie lo puede desconocer, ni atacar, ni controvertir. Intangible. Intangible, a ver, cuando hablamos de tangible hablamos de que se pueda
tocar o se pueda moldear. Cuando decimos que la cosa juzgada vuelve la providencia intangible, quiere decir que nadie puede modificar, alterar o suprimir el contenido de la providencia, ni el mismo juez que la profirió, ni el superior jerárquico, ni otra autoridad distinta a ellos. Y coercible indica que la decisión adoptada por en cosa juzgada ya es de obligatorio acatamiento o cumplimiento por ambas partes y por la sociedad en general. Por lo tanto, esto presta mérito ejecutivo. Ahora bien, la cosa juzgada, este fenómeno de la cosa juzgada, ¿deviene de dónde? De la jurisdicción del Estado. ¿Por qué razón? Porque el Estado va a administrar justicia a través de la jurisdicción, y para que se administre justicia, la jurisdicción tiene unas características. Es general, permanente, definitiva, abstracta, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de la característica de la que la jurisdicción es definitiva, surge la cosa juzgada. ¿Por qué razón? ¿Por qué la jurisdicción debe ser definitiva? Porque las controversias puestas ante la jurisdicción del Estado en algún momento tienen que resolverse y tiene que colocarse un fin. Y ese fin se hace cuando ya el juez profiere la providencia, y la providencia ya nadie la puede, ya queda ejecutoriada y ya no puede nadie atacarla ni controvertirla. Por lo tanto, la característica de que la jurisdicción sea definitiva desprende que exista una cosa juzgada como un sello o un tapón a la decisión adoptada por el juez. Obviamente que este tema de la cosa juzgada ha sido controvertida, sobre todo en materia constitucional, respecto de la sentencia contra las providencias judiciales, que es un tema que ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo, y además que, como se ataca la cosa juzgada, es muy complicado que algún día lleguemos a algún punto medio respecto de esta situación. Sin embargo, en principio, ¿qué es lo que sucede entonces? Si estamos frente a una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada y el juez se da cuenta que existe esa excepción de cosa juzgada en el proceso judicial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya no seguir el proceso, sino decretar la excepción de cosa juzgada material, porque ya no va a poder resolver nada. Ya hubo una providencia judicial que ya tomó una decisión de fondo respecto de ese asunto. ¿Cuál es la diferencia entre el pleito pendiente y la cosa juzgada? Pues ya lo vimos muy claramente. Mientras que el pleito pendiente, el proceso judicial todavía sigue su curso, no ha habido una providencia definitiva que termine el proceso. En la cosa juzgada, pues, ¿qué sucede? Ya la providencia o la decisión ya fue adoptada y ya fue debidamente ejecutoriada o ya está en firme. Eso es lo que teníamos que hablar respecto de la cosa juzgada como excepción de fondo con resolución anticipada. Sigamos la segunda excepción, que es la transacción. La transacción es otra excepción que el juez puede encontrar en un proceso judicial. ¿Qué es la transacción? La transacción es un contrato mediante el cual tiene una finalidad, o la finalidad de este contrato es precaver o prevenir la ocurrencia de un eventual litigio o terminar esa litis en forma anticipada. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando exista transacción se supone que ya ha habido un acuerdo entre los contratantes y ese acuerdo ya evita o impide que se tenga que acudir a la jurisdicción, bien sea ordinaria o a otro tipo de jurisdicción. ¿Por qué? Porque ya hubo un arreglo entre ellos. Me explico. A y B. Sucede que
ambas personas van en sus vehículos automotores y A se descuida porque estaba hablando por celular y colisiona con B. Perfecto, aquí ya hubo un problema entre las dos partes, hubo un inconveniente. Ahora bien, A es conocedor que efectivamente fue el causante del daño a B. Este señor A no quiere tener inconvenientes con el señor B. Tendría la opción de acudir a la conciliación, es decir, irse a un centro de conciliación a que se levante un acta, pero esta situación sería muy engorrosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un accidente de tránsito en donde las partes quieren llegar a un acuerdo, pero el señor B también quiere que exista una garantía por parte de A en que le repare los daños que le ocasionaron a su vehículo. Por lo que acudir a un centro de conciliación pues no es tan eficiente, porque tendrían que pedir una cita, tendrían que verificar quién es el conciliador, hacer un acta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entre ellos llegan a un acuerdo en que van a transar. ¿Qué quiere decir que van a transar? Pues que van a hacer un documento en donde va a constar que efectivamente han llegado a un acuerdo, en donde A va a responder económicamente a B, o va a responder por los gastos que ocasione reparar el vehículo de B, y a su turno B se compromete a ¿qué? A no demandar o no instaurar acciones judiciales contra A. Esto se llama ¿qué? Transacción. Ahora bien, la transacción pues se puede realizar en cualquier tipo de documento, siempre y cuando quede constancia de la situación. Es más, es un acuerdo que no requiere ninguna formalidad especial, en donde cada una de las partes van a consignar sus obligaciones y en donde la parte que resultó afectada va a renunciar a acudir a cualquier tipo de instancia judicial o administrativa o policiva, con el fin de ¿qué? De arreglar anticipadamente el problema que tuvieron. Entonces, con la transacción se evitan que acudir a la jurisdicción. Si un juez estamos en un proceso judicial y encuentra que hubo una transacción entre las partes, pues lo que tiene que hacer es que decretar la excepción de transacción y terminar el proceso, como ya lo hemos hecho referencia en este momento. Listo. Entonces vamos viendo la cosa juzgada, la transacción, la caducidad. No voy a hacer mucha referencia porque eso ya lo he tratado en las clases pasadas, pero tengan en cuenta que la caducidad es un término que está establecido en la ley, o lo puede establecer el juez o las partes. ¿Para qué? Para instaurar acciones judiciales. Si el juez, en vez de rechazar la demanda, la admitió, el proceso continuó su curso y luego se percata ese mismo juez que ya existió caducidad, como la caducidad ataca la acción y la acción es de orden público, pues lo que tiene que hacer ¿qué es? Dictar sentencia anticipada ordenando la terminación del proceso judicial. Eso ya lo tratamos la vez pasada, cuando hablábamos de la caducidad al momento de hacer referencia a la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, que no pues tengan en cuenta en esa situación. La prescripción extintiva. La prescripción extintiva. He también hablado de la prescripción anteriormente, pero aquí sí quisiera para un momento para hacer alusión a lo que quiere reglamentar el código y a cuándo podemos hablar de que es una excepción como tal. Tengan en cuenta, mis amigos, que la prescripción es un modo de adquirir o de extinguir derechos, ¿sí? Entonces, como la prescripción es un modo de adquirir o de extinguir derechos, entonces hacemos referencia a que
cuando estamos frente a una prescripción existe una relación ambivalente. Mientras una persona va a adquirir un derecho, a otra persona se le está extinguiendo. Y por lo tanto, la prescripción tiene dos aristas. Prescripción por vía de acción y prescripción por vía de excepción. ¿Qué indico cuando hablo de la prescripción por vía de acción? La prescripción por vía de acción sucede cuando yo quiero adquirir un derecho. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Pero ¿cómo adquiero un derecho? A través de una demanda. Y por medio de una o de unas pretensiones. Tengan en cuenta muy bien eso. La prescripción por vía de acción surge solamente cuando quiero que se me reconozca un derecho porque pasó el tiempo y lo tengo que hacer a través de una demanda, ejerciendo la acción procesal y por unas pretensiones judiciales. La prescripción por vía de excepción sucede cuando yo voy a defenderme de alguien atacando que ha perdido su derecho. Es decir, aquí voy a informar que se habla de la extinción de un derecho que una persona tenía en contra de alguien y por lo tanto voy a alegarlo mediante un tipo de excepción. Y el demandado generalmente lo alega eso mediante la contestación de la demanda a través de las excepciones. Es decir, si yo voy a reclamar un derecho porque ya prescribió el derecho a favor, la prescripción adquisitiva de un derecho, tengo que hacerlo mediante una demanda y alegando unas pretensiones. Pero si se quiere controvertir la existencia de un derecho porque se perdió, ya que el derecho ya prescribió, me toca alegarlo en la contestación de la demanda a través de una excepción de mérito correspondiente. Y si se extingue este derecho, pues genera una obligación de carácter natural, que se acordarán ustedes de sus clases de obligaciones que se abordó ese tema. Entonces, ya teniendo en cuenta esta situación, vamos a hablar sobre un caso para que me entiendan muy bien a lo que quiero llegar. Sucede que tenemos esta casa de habitación que es de propiedad de la señora Pepita. Perfecto. El señor Juan es el poseedor de esta casa. Juan está en posesión pacífica e ininterrumpida durante mucho tiempo en esa casa. Pasa el tiempo y Pepita quiere recuperar la propiedad de la casa, es decir, quiere sacar al poseedor de esa casa. Entonces instaura una demanda. Esta demanda sería una demanda reivindicatoria, ¿sí? En donde Pepita está solicitando la pretensión de que se reivindique la casa y se saque al poseedor Juan. Perfecto. Se notificó la demanda, se admitió la misma, se admitió y se notificó, y Juan contestó la demanda, ¿sí? Y propuso la excepción de mérito de prescripción. Juan alega en esta excepción, dice que ya lleva 30 años en calidad de poseedor de este bien que se supone Pepita quiere reivindicar. El proceso sigue su curso y llegamos a la etapa de pruebas. Y todas las pruebas arrojan que efectivamente Juan lleva en posesión durante esos 30 años que alegó
en la contestación. Finalmente va a dictarse la sentencia judicial. Es decir, ya el juez va con estos referentes, ya el juez tendrá que dictar la providencia definitiva. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿qué dirían, qué decisión adoptaría el juez allí? Muchos de ustedes me van a decir que efectivamente quien ganó el proceso fue Juan. ¿Por qué? Porque demostró que lleva en posesión durante 30 años y por lo tanto se declararía a Juan como propietario. ¿Por qué? Porque prescribió a su favor el bien. Pero tengan en cuenta esto, mis amigos. Acuérdense de lo que hablamos en este momento, de la prescripción por vía de acción y la prescripción por vía de excepción. Ojo, cuando Juan contestó la demanda, él no está solicitando que se lo declaren propietario. Él está diciendo, ojo, se prescribió el derecho que tenía Pepita a reivindicar el bien. Es decir, está atacando ¿qué? Solamente la pretensión de Pepita. Juan nunca en la contestación de la demanda puede instaurar una acción judicial o una pretensión diciendo que lo declaren dueño. Para eso está ¿qué? Juan podría instaurar una nueva demanda o instaurar el proceso de, la posibilidad de reconvenir. Y en la reconvención, como es una demanda, solicitarla el declarativo de pertenencia. En este caso no hizo eso. Juan lo único que está diciendo es que existe una prescripción extintiva, es decir, acá una prescripción como por vía de excepción, y es la que estamos haciendo en referencia al artículo 278. Es decir, acá ¿qué va a hacer el juez en la sentencia judicial? Va a declarar que efectivamente ya no es válida la reivindicación de Pepita, es decir, reivindicación no se puede, y por lo tanto Juan conserva la calidad de ¿qué? De poseedor. No se le puede declarar propietario a Juan porque él no lo ha pedido. ¿En dónde? En la contestación de la demanda nunca va a poder pedir eso. Debió instaurar una reconvención o debe instaurar el proceso judicial nuevamente de una demanda declarativa de pertenencia. De lo contrario, siempre va a él ser ¿qué? Poseedor. Lo único que hizo es que extinguió el derecho que había alegado Pepita al momento de instaurar la demanda. Ojalá haya sido claro en este aspecto para que me tengan en cuenta a futuro, que la prescripción extintiva la hacemos referencia cuando el demandado alega la respectiva excepción. Entonces vamos viendo que existe la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva, y ahora sí falta la carencia o la falta de legitimación en causa. La legitimación en causa, yo hablé eso en los presupuestos procesales y decíamos que la legitimación en causa es la relación que debe existir entre las partes. Es decir, una de las partes tendrá el derecho o la posibilidad de demandar a la otra para que exigir alguna pretensión o algún derecho que se considera vulnerado, y la otra tendrá la posibilidad de ¿qué? De defenderse y de proponer las respectivas excepciones o los respectivos mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir ello? A y B. Sucede que A está demandando a B el pago de una suma de dinero por una responsabilidad civil extracontractual. A alega ante un proceso judicial que efectivamente B es el causante de un daño, de una fractura en su pierna. Ahora bien, para que A demande a B, pues tiene que existir una relación entre los dos.
tiene que existir algún sustento para que B sea vinculado en el proceso judicial. ¿Qué pasaría si este señor B nunca tuvo nada que ver en el accidente de A? ¿Qué sucedería si A llega en forma temeraria, demanda a B y B no tenía nada que ver con este caso? Pues la pregunta sería esta: ¿A puede demandar a B? Pues la respuesta cae de su peso. Sí, lo demandaría. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la demanda? Porque A tiene el derecho de acción procesal, que es la posibilidad de acudir ante la jurisdicción del Estado y de accionar el aparato judicial, es decir, de interponer demanda judicial cuando yo considero necesario. Pero si B no tiene ninguna relación con respecto a esta situación, pues B no tiene ¿qué? Legitimación en causa. ¿Para qué? Para ser parte del proceso judicial. Y si el juez encuentra que no existe ningún vínculo, ninguna relación entre los dos, ¿cuál sería el objetivo de adelantar este proceso judicial en esos términos? Yo creo que allí dejemos la clase por hoy, mis amigos. Espero que hayamos entendido cuáles son las excepciones previas y cuáles son el trámite o cuáles son las excepciones de mérito con resolución anticipada. Espero que haya sido de su agrado este momento y agradezco a ustedes la atención prestada. Bueno, un abrazo y estamos en contacto. Cuídense mucho.